emoción en toda esta canción. Estamos viendo el Didaxei o el Didache o el Didaquei de los apóstoles, que es doctrina, y vimos lo que significa doctrina. Hemos mirado ello y vimos que la primera columna es la autoridad apostólica. Vimos también que la segunda columna es la justificación, a diferencia de lo que se creía en el Antiguo Testamento. La tercera columna es la justificación, la fe en Jesús. La cuarta columna es el arrepentimiento. Y la quinta columna que estamos viendo, que vimos la semana pasada, fue el bautismo en Cristo Jesús. Si recuerdan ustedes la clase de la semana pasada, una cosa que vimos y fue muy interesante, tuvo que ver con la manera en que los judíos ya participaban de lo que era el bautismo. Y vimos algunas fotos que están en las faldas del Monte Moría. Vimos que el bautismo para ellos estaba enfocado totalmente en lavarse, pero una vez que se mezclaba o se fluía con sangre y también con madera de cedro y también con el hisopo, pues venía a ser purificación. Vimos la diferencia entre lavar y purificar, que es de gran bendición. Sin embargo, cuando viene Jesús, se establece este nuevo mandamiento que fue muy distinto al que ellos habían visto y al que ellos estaban acostumbrados. Por ejemplo, en cuanto a ellos, el lavarse y el purificarse estaba enfocado totalmente en estar puros en una forma ritual. Lo hacían por sí solos, no lo hacía alguien más hacia ellos, era la manera en que lo hacían. Esta foto es de Qumran, de las ruinas de este barrio de los esenios, donde ellos se purificaban, y no era un bautismo o una sumersión semanal, era una sumersión diaria. Ellos se purificaban en la mañana, se purificaban antes de comer, es más, ellos hacían aún platos y vasos de barro y solamente los comían y utilizaban una vez, desechables, y luego los tiraban, porque creían que se contaminaban una vez que se comían ellos. Los esenios fue un grupo muy importante en aquellos tiempos, un grupo religioso, y su casa de Juan el Bautista se encuentra a unos kilómetros solamente del Qumran, de los esenios. Por eso se cree que Juan el Bautista tuvo alguna simpatía, o aún se creía que él podría haber sido un esenio. Juan el Bautista se le llama el Bautista por la palabra baptizo, que significa sumergir. Fue el hombre que preparó el camino para el Señor, y su preparación fue tan amplia, tan extensa, que por eso se le llamó Juan el Bautista, aquel que bautiza a la gente. La palabra bautismo, veíamos la semana pasada, viene de la palabra griega baptizo, la cual significa sumergir, inmersión, totalmente en agua. Por ello, los bautismos de aquellos tiempos fueron así, y miramos que Juan el Bautista bautizó a muchos, aún algunos de los discípulos de Jesús, antes que fueran discípulos de Jesús, y les enseñó muchas cosas. Sin embargo, cuando viene Jesús, él es bautizado también, y dice que es para que se cumpla toda justicia. Cuando vemos el bautismo, entonces, que es distinto en la Biblia, por ejemplo en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 4, Hebreos 6, 1 al 4, habla precisamente de ello, de lo que son los bautismos. Y ahí en el versículo 2 se enfoca en lo que sería la doctrina de bautismos. Leeremos del versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y ahí está, de la doctrina, o sea, didaquei, didache, didaxei, de bautismos, de baptizos. Esto es de inmersión, sumersión. ¿Por qué? Era importante que se entendiera que sí, para el tiempo que viene Jesús,
ya ha existido varios bautismos a través del Antiguo Testamento. Uno es el bautismo que relata Pablo en Corintios, primera carta de Corintios capítulo 10. Otro es el que se demuestra y que hacían los sacerdotes antes de entrar al templo. Otro es el bautismo ritual que vimos la vez pasada, que tiene que ver con lavar las contaminaciones del israelita, del hombre judío. Entre ellas se encuentra por la comida, se encuentra por la enfermedad o tocar un muerto, se encuentra por la sociedad, hablar con alguien que no fuese judío, o tocar a alguien que no fuese judío, se encuentra por el pecado. Y vimos que esto también era razón de bautizarse, de purificarse, de sumergirse, pero por sí solos. Y luego tenemos el bautismo de Juan el Bautista, el cual bautiza para el perdón de pecados solamente en agua. Hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que ordena Jesús, que el primero es para el perdón de pecados. Y aquí vemos la gran conmoción que debió haber causado a los judíos, porque imagínense ustedes, ellos entendían que el perdón de pecados solamente se daba en el templo. Ahora es distinto. Ahora fluye la noción y la idea de que ya no solamente tiene que ver con el templo, tiene que ver con que lo que hace Juan el Bautista dentro de la ley de Moisés es para el perdón de pecados, pero necesitaba el arrepentimiento, que era algo nuevo en el sentido de los judíos, y necesitaba también la confesión de los pecados. Así que se empieza a unificar la idea con quien prepara el camino de Jesús. Un bautismo no hecho por sí solo, sino por alguien más. Un bautismo que requiere arrepentimiento y que como fruto son frutos dignos de arrepentimiento. Un bautismo que requiere confesión. Y esta es la preparación para Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo en Mateo 3 que después de él vendría otro, el cual bautizaría en espíritu y en fuego. Es una sumersión, porque si bautismo es sumergir, la idea tiene que ver con ello. Sí, es verdad que el bautismo del Espíritu Santo existe y empieza en el día del Pentecostés y continúa a través de los tiempos hasta el día de hoy, pero que, como vimos hace unas semanas, los dones espirituales, milagrosos, temporales, se dieron en el primer siglo para que la gente creyese, para que hubiesen señales por señal, y el Señor confirmaba cada día esto. Sin embargo, el día de hoy, el bautismo que se hace igualmente, el bautismo del Señor Jesús, o que ordenó Jesús, tiene que ver con la sumersión en agua también y con el don del Espíritu Santo, según se da en Hechos capítulo 2. Y el último bautismo, del cual no se ha participado todavía, es el bautismo en fuego. En el contexto de Juan, él explica que el hacha está en el árbol y que una vez que se tala el árbol es quemado. El contexto tiene que ver con la ira venidera, con el juicio final, con lo que sucederá el día final. Jesucristo mismo dijo en Lucas 12:4, dijo: pero os enseñaré a quién debéis temer. No temáis a aquellos que puedan matar el cuerpo, sino a aquellos que tienen el poder, o aquel que tiene el poder de aventar el alma hacia el infierno. Y esta idea del infierno es sumersión, lo cual después miramos en Apocalipsis capítulo 20 y 21 que esta sumersión o inmersión en el fuego será en el lago de fuego. Y es curioso que se le llame lago, porque el lago hace referencia a agua, a un lugar de agua. Pero también es curioso que se llame el lago de fuego y azufre, porque fuego y azufre es a lo que se refería, un bautismo final, un juicio final en su totalidad. Ahora, lo que estamos viendo entonces ahora, el bautismo que está en pie el día de hoy, según la doctrina de los apóstoles, es el bautismo que se enseñó en Hechos 2, lo cual lo había dicho Jesús. Leamos Mateo en el capítulo 28, en Mateo capítulo 28, y para muchos de nosotros se nos parece repetitiva la clase, porque hablamos de las cosas que ya hemos hablado anteriormente, pero son importantes. Dice ahí Mateo 28, en el versículo 18 y 19, dice así:
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ya está, bautizándolos, o sea, sumergiéndolos, o sea, que los colocaran en inmersión. Totalmente en el contexto es agua, como veíamos la semana pasada. Hechos capítulo 2 habla de los 3,000. Hechos capítulo 8 habla de el prosélito, el eunuco, que vio el agua y dijo: aquí hay agua que impide que sea bautizado. El contexto total es agua. Bautizándolos en el nombre, o sea, la forma en que se debe bautizar a una persona es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no por sí solo, como lo hacían antes, porque ahí dice bautizándolos. En este caso, los apóstoles y quienes vendrían después de ellos tenían la misión de bautizar, que es distinto a el bautismo judío, aunque se hace hasta el día de hoy. Les decía yo la semana pasada, donde antes de entrar a una sinagoga se sumergen, o bien antes de haber sido contaminados. Les daba el ejemplo de una mujer cuando pasa en su menstruación. Una vez que ha pasado su menstruación, espera unos días, se revisa personalmente si está limpia y después va y se bautiza totalmente en un mikveit o mikvaot. Esto es para purificación y esto es lo que se hace el día de hoy. Pero eso lo hacen los judíos. Pero este bautismo es distinto, es un bautismo que no se hace por sí solo, es alguien que te lo hace a ti, como lo hizo Juan a Jesús y como lo hicieron los apóstoles a los 3,000 y como lo hizo Felipe al eunuco y como lo hizo Ananías a Pablo y como lo vemos a través del Nuevo Testamento. Eso es una diferencia. La otra es nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miramos aquí la palabra nombre, unicidad, uno, y miramos 3 nombres, o sea, la unicidad de Dios. Uno es nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno, nombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es la didakei o el didaxei, o sería el didachei, que sería la doctrina de los apóstoles. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué? Amén. Ese es el bautismo que se demuestra, ese es el bautismo que se declara. En preguntas que me han hecho, el bautismo que ordenó Jesucristo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está Jesús, que tiene potestad en el cielo y en la tierra, y que nos está diciendo cómo se debe de hacer. Lo vimos la vez pasada, pero veamos en Hechos, en el capítulo 8, haré mención de esto porque es importante, Hechos 8, y leeremos ahí en el versículo 12, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Cuando dice el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, indica varias cosas que hemos explicado anteriormente, pero a veces tal vez no me han puesto atención, ¿ok? En el nombre de Jesucristo indica Jesús, Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir no solamente creer en Jesús, sino que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo. Para nosotros es muy fácil mencionarlo y decirlo, pero ponemos una yoda, ponemos una shin, ponemos una u y ponemos un ayin, según la clase que tengo con los niños, y eso quiere decir que Yeshua. Yeshua, que quiere decir Él, o sea, Jehová, Dios. Shua es nuestro Salvador. Si Jesús es Yeshua, Él es Jehová el Salvador. Y número 2, que veamos esto de una manera clara, veamos la parte de Cristo, que Cristo es una vez más que Meshiach, ¿ok? Meshiach, y esto es lo que veíamos la vez pasada con los niños. Y Meshiach indica el contexto del ungido, quien es rey y sumo sacerdote. Así que cuando dice aquí, también creyó Simón, o versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, eso indica creer que Jesús es Dios, que es la roca de la iglesia,
creer que Jesús es el Hijo de Dios y confesarlo con los labios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y creer que ese Jesús es el Mesías, que es Cristo. Y eso es el Evangelio, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y ahí dice, se bautizaban, ¿qué? Hombres y mujeres. Y aquí hay algo distinto, que nosotros no lo vemos porque no conocemos cultura y contexto cultural judío. Lo distinto es esto, que para los judíos, cuando se bautizaban ellos, en el mikveh son puras mujeres, solamente para mujeres. Y el mikveh también es para puros hombres, solamente para hombres. ¿Ok? No se puede meter un hombre con una mujer. Pero aquí ya es distinto. El bautismo que enseña Jesucristo, ya tenemos a Felipe bautizándoles, hombres y mujeres. Hay una igualdad que no se había visto antes, donde no hay varón ni hembra, donde no hay judío ni griego, y esto es algo que tenemos que comprender. Levanten la mano si me están entendiendo, hermanos. ¿Todos están siguiendo conmigo? Ok. Entonces, si leemos después en Hechos capítulo 8, en el versículo 38, miramos el contexto y seguimos viendo cómo el bautismo es esencial, la sumersión, la inmersión. No, parece algo sencillo, parece un ritual, pero no lo es. Es algo esencial para la vida y para la eternidad, porque el bautismo es la semejanza del Evangelio, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero solamente tendríamos que confesar, no. Dice ahí en Hechos 8, en el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Si el agua no es necesaria para el bautismo y no es necesaria para la salvación y la aplicación del Evangelio, el eunuco prosélito no hubiera relacionado el mensaje de Felipe con esa agua que estaban viendo yendo en esta carreta, o en este carruaje, o en este carro. Dice ahí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el bautismo no es algo moderno, el bautismo no es algo tradicional, el bautismo no es algo anticuado, el bautismo es algo necesario para la aplicación del Evangelio. Porque muchas denominaciones se han alejado del bautismo, tachándolo como algo anticuado, como algo tradicional, porque no conocen su propia historia. El bautismo por inmersión o sumersión, que es lo que significa bautizo, es algo que se practicó en la iglesia primitiva, pero no el bautismo de Juan, no el bautismo de los judíos en forma de ritual, no el bautismo de los sacerdotes en el atrio del templo, y no el bautismo de los judíos y israelitas cuando salieron de Egipto yendo a tierra prometida. Es un bautismo distinto. Es un bautismo el cual te hace alguien. ¿Ok? Es un bautismo que da la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Entendió el Evangelio? Sí. Si Felipe hubiera pensado que no es necesaria el agua, Felipe hubiera dicho, cree y serás salvo. Como muchos toman la palabra que le dijo a aquel hombre de la cárcel de Filipos. No es así, hermanos. Se cree, sí, pero se cree para justicia. Se confiesa para salvación. ¿Por qué justicia? Porque bautismo fue bautizado para que se cumpliese toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba siendo ungido en presencia de todos en el bautismo que le hizo Juan el Bautista, y esa unción le pertenece como el Cristo, Meshiach, el Mesías. En ese momento Jesús es el Mesías y su corona se complementa totalmente en la cruz, su reino, pero su glorificación no se da hasta la ascensión, es un proceso. Tienes que vencer a la muerte para que de esa manera, como lo hacían en aquellos tiempos, se corone al que venció la batalla.
Y Jesucristo venció al imperio de la muerte, o a quien tenía el imperio de la muerte, que era ¿quién? El diablo. En este contexto entonces, dice Felipe digo, si crees de todo corazón, tienes que creer. Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay algo importante que tengo que enfatizar. ¿Ok? Que cuando una persona cree, la persona debe de confesarlo con sus labios. No debe decir sí nada más. ¿Ok? Cometemos el error nosotros los que enseñamos porque no nos sujetamos totalmente al didaquei o a la doctrina de los apóstoles y pensamos que solamente diciendo, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? No es suficiente. Ellos tienen que decirlo. No tienen que decir sí, tampoco. Ellos tienen que confesarlo con sus labios. Así hizo el eunuco y así hicieron todos en la antigüedad. Así hizo Pedro, es la roca. No te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú tienes que decirlo con la boca. ¿Ok? Está llorando, está arrepentido, no puede hablar. Pues deja que deje de llorar para que lo confiese. Es importante. Y es importante cuando no se hace después del bautismo, se hace antes de. Si crees bien puedes. Yo creo, dijo él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron a ambos al agua. Si no hubiera sido necesario parar el carro o bautizarse, no se bajan del agua o al agua. Pero los dos descienden. Si era solamente el eunuco, el cual ya lo había hecho en Jerusalén, ya se había bautizado en los mikveis, se había sumergido en los bautisterios que están al lado de las faldas del monte Moría. Entonces, ¿por qué lo debe de hacer? Porque él comprendió que aquello que había hecho en Jerusalén, tanto los sacrificios como el bautismo, no complementaba, no son suficientes. Él entendió el evangelio y aunque venía de adorar de Jerusalén, dice, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer. Él entendió la diferencia, hermanos. Él lo comprendió. Eso es lo que tienes que entender tú. Son relatos sencillos, pero relatos importantes. Y dice ahí, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Se fue Felipe, se queda el eunuco, y se entiende que el eunuco fue uno de los primeros evangelistas de Etiopía, de la parte del sur de África, donde me preguntaron esta semana muchas veces, porque estamos liberando la clase de Bereshit, y están todos muy emocionados con la clase. No sé por qué se emocionan tanto por la clase, ¿verdad? Se han emocionado por la Biblia, pero no por la clase. Y dicen, ¿ya cuándo liberas la otra clase? Le digo, no, es que eso es una vez por día, tú tranquilo. Y a veces 3, 4 días. No, es que ya, le digo, no, tú tranquilo, yo nervioso. Y hablamos de los camitas, pues los etíopes, Etiopía venía de los camitas, y se puede ver que la iglesia de Cristo primitiva en Etiopía, en África, pues fluye gracias a Felipe, que se lo da a el etíope, que se va para allá y extiende. Ya después es Marcos, que va hacia Egipto y continúa la expansión del evangelio. Pero es importante, aún miramos en el capítulo 9, en Hechos capítulo 9, fíjate cómo dice Hechos 9, si había alguien que comprendía el bautismo y la doctrina de bautismos judíos, era Pablo. Crema y nata de la preparación rabínica y judaica, estudiado con el nieto de Hilel, que era Gamaliel. Y dice ahí, Hechos 9, versículo 15, dice así. Bueno, primero le dice a Pablo, el Señor, 9, versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie más, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Versículo 6, dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Alguien lo tiene que hacer. Se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Quién fue? Ananías, versículo 15, dice ahí.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Si Pablo no fue bautizado en agua, entonces no habría una conexión de todos estos bautismos que hemos visto. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? Fíjate cómo dice Hechos, ahí en el capítulo 22, en palabras del mismo apóstol Pablo, Hechos 22, en el versículo 14. Esto, o sea, cuando Hechos habla de la conversión de Pablo por Ananías, en Hechos capítulo 9 no se menciona todo lo que fue en la conversación. Lo que tú tienes que entender de la Biblia es que cuando se escriben 4 evangelios, junta los 4 evangelios, y tenían que ser 4, más de 2, ¿por qué? Porque tiene que haber 2 o 3 para que sea testimonio judío, y los 4 evangelios se añaden y dan toda la panorámica de la vida de Jesús. En Hechos 9 se da una parte, pero no se ve todo lo que dijo Ananías, porque aquí vemos Hechos 22, versículo 13, dice: vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Verdad que eso no lo menciona ya? Pero aquí Pablo lo indica que pasó. Versículo 15: porque será testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Quién le dijo eso? Ananías. ¿Por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué? Y bautízate. ¿Y qué? Y lava tus pecados. ¿Y qué? Invocando ¿qué? Su nombre, Jesucristo. Invocando su nombre, Jesucristo. Aquí miramos todo esto. Y miramos otra cosa interesante que la veremos en un momento. Que el bautismo lava los pecados. Es algo interesante, ¿ok? En el Antiguo Testamento lavaba las contaminaciones que sí eran pecados porque era ir en contra de Dios. Pero aquí no solamente es la parte externa, sobre todo es la parte interna, la del alma. ¿Ok? Entonces, este bautismo que ordena Jesús, ¿cómo funciona y en qué forma funciona? ¿Se acuerdan ustedes cuando veamos los 5 elementos o las 5 columnas importantes del judaísmo? La primera era ¿qué, hermanos? Circuncisión. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 11, que este bautismo es la circuncisión espiritual. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Los judíos, a ver, si tú eras hebreo, nacías de la raza de ellos, te bautizaban el día 8, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Día 8, ¿por qué? Porque día 8 porque es nuevo inicio en el simbolismo. Si tú eres judío, si eres gentil y te haces prosélito, te circuncidan como parte de los 5 pasos de la conversión del proselitismo. Primer paso es que tienes que estudiar toda la ley, toda la historia y todo, y luego te tienes que hacer tu examen, ¿verdad? Y el tercer paso es circuncidar de tal manera que caiga una gota de sangre. ¿Ok? El prepucio del hombre, de la parte varonil, se cortan de alrededor y eso se tira. Se tira. Esa señal varonil física es entre Dios y los hombres, según Abraham. Se dio antes de la ley de Moisés. Los judíos, cuando veían a alguien que no estaba circuncidado,
los veía no solamente como un incircunciso, sino como alguien que contaminaba. ¿Ok? Y se expresaban de una manera con desprecio de ellos. ¿Se acuerdan lo que hizo David? ¿Quién es este qué? Incircunciso. ¿Okay? Porque aunque no lo crean, hermanos, cuando había muchísimos hombres y habían muerto y estaban descomponiéndose sus cuerpos y había guerras y había batallas, así es como identificaban a los guerreros judíos y a los que no eran, porque a veces habían quemado. Por eso. Esa era la señal entre uno y los otros. El día de hoy se hace la circuncisión entre los gentiles, se hace solamente por salud. ¿Ok? Por salud, no por forma religiosa. ¿Ok? Pero en aquellos tiempos era así. Si tú no estás circuncidado, no entras a la sinagoga. Pablo lleva a Timoteo, lo circuncida para que lo dejen entrar, porque Pablo está preparando ¿a quién? Tiene que escuchar todos los sermonzazos que se aventó Pablo en las sinagogas. ¿Ok? Tiene que estar oyendo de él todo esto. ¿Ok? Y tiene que tener acceso para predicar a los judíos. Y aunque no lo crean, revisaban. A ver, ¿está circuncidado o no? A ver, déjame ver. Y no era como una cosa de morbo, era una cosa para verificar si sí o no. ¿Ok? Entonces aquí veamos, y dice ahí, Colosenses 2:11, dice, aquí Colosenses, ahora, ¿dónde se encuentra Colosas? Colosas está como en carro, como a 40 minutos de la Odisea. ¿Cómo sé? Porque yo lo manejé. ¿Okay? Entonces, si tú ves Turquía, está Denizli, que es donde está el aeropuerto. Para ir a la Odisea tienes que llegar ahí. Y a 15, 10 minutos al sur, ahí está Colosas. Está en la región de Asia Menor e inicia con parte de lo que sería la parte de la región de Galacia. Y había muchísimos gentiles y judíos ahí. ¿Cómo sabemos? Porque cuando tú ves en la historia, cada ciudad tenía que dar cierto oro al imperio romano y cierto oro al templo, según la cantidad de los varones de la familia. Y así es como sabemos cuánta gente había en los tiempos de Colosas. ¿Ok? Entonces, como había muchos, los judíos y los gentiles que ya eran cristianos, pues estaba esa batalla, ¿lo circuncidamos o no? ¿Lo circuncidamos o no? El hermano no lo pongas a orar porque no ni está circuncidado. Estoy hablando de hermanos. Había un rechazo increíble para los gentiles. Pablo corrige eso después que lo mandan los apóstoles. Porque también Pablo, cuando escuchó esto, dijo, a ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que hace? Va a los apóstoles y a los ancianos, ¿en dónde, hermanos? Jerusalén, columna número 1, ¿quién tiene la autoridad? Los apóstoles. Le dice, ¿sabes qué? No tienen que circuncidarse, esto no es necesario. Pablo luego lo explica, 2:11. En él también, o sea, en Jesús, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha, ¿qué? A mano. Voy a poner un paréntesis aquí, hermanos, ¿ok? Y pónganme atención las hermanas y las mujeres. ¡Qué bendición! Pónganme atención, ¿ok? Porque en el judaísmo, una de las razones por las cuales no se veía con la misma estatura a la mujer, no solamente era porque no podía proveer la semilla, la simiente, el esperma, sino era porque no se le podía circuncidar. Por lo tanto, la mujer se veía como si eres judía, porque obedeces la ley de Moisés, pero no como un hombre que pues yo sí pasé y yo tengo la señal del pacto, tú, quién sabe si eres o no eres. Ese era el pensamiento judío. Fíjate tú, ¿qué trae Cristo? Igualdad, equidad. No hay varón ni qué, ni hembra, porque en el bautismo, dice ahí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, porque en el caso varonil físico sí tenemos prepucio, que se corta en la circuncisión, ¿verdad? Pero en el caso espiritual, hasta la mujer tiene, voy a decirlo, prepucio espiritual, o sea, carne, ¿o no es cierto? Es carnal, muy carnal, totalmente carnal, igual que un hombre, o más tal vez, no importa, ahí el sexo no importa, la carnalidad, hay veces baila más el hombre que la mujer, hay veces baila más la mujer que el hombre. Pero el bautismo que se le hace a una mujer equivalía a la circuncisión, quitaba ese debate entre los judíos.
Y por primera vez traía, ¿qué, hermanos? Igualdad. Es algo increíble, hermanos, que tenemos que comprender. Dice ahí: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de ¿qué? De Cristo. ¿Cuál es esta circuncisión? Versículo: sepultados con él en ¿qué? Si no es necesario el bautismo, no hay circuncisión entonces, porque el bautismo es la circuncisión. Y fíjate cómo dice aquí: en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, porque el bautismo perdonaba los pecados. O sea, Jesús, o sea, Dios. Versículo 14, pongan atención: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pablo se está incluyendo entre este mensaje a los gentiles, porque imagínate tú que a la iglesia se le hubiera dicho por primera vez. Quiero que nos transportemos hace 2000 años, ¿ok? Estás en Colosas. Judíos y gentiles, todos cristianos, pero se ven diferentes. Hermanos, que escucharan: la circuncisión fue el bautismo, todos somos iguales. Quiero que sientas el pensamiento de los judíos, ¿ok? Y que veas el pensamiento de los gentiles. Te dije, ¿qué te dije? ¿Ves? Esta igualdad, esta equidad. Ahora, tanto el judío como el gentil tenían algo en contra: el acta de los decretos, o sea, el Antiguo Testamento, la ley. Versículo 14: que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando en ellos. ¿En la qué? En la cruz. En este sentido, el bautismo, que es la semejanza del evangelio, crucifica, mata, elimina todo el acta de decretos, que la cual incluía también, ¿qué, hermanos? La circuncisión. No te creas, ahí en la iglesia primitiva había unos pobres gentiles que los habían circuncidado como cristianos. Ya me circuncidaron. Pues me hubieran dicho antes, porque esto no vino a revelarse sino a través del tiempo, hermanos. La iglesia estaba ¿qué? Creciendo. ¿Hay racismo en la iglesia? Totalmente. Luego en el primer siglo, totalmente. ¿Lo hay el día de hoy? Totalmente. ¿Ok? En la tarde voy a hablar de esto, porque nada más ponte a pensar. Y voy a decirme lugares para que no digan el hermano, porque ahí no están las fuentes. Puedes irles a preguntar. ¿Ok? Marshall, Texas. ¿Ok? Cuando fui a predicar, me dice el hermano: vamos a ir a la iglesia de los blancos, de los anglos. Dice, porque aquí enfrente está la iglesia de los anglos y ya está la iglesia de los negros. Church of Christ, iglesia de Cristo. ¿Hay racismo? Totalmente, más que mal. ¿Ok? Y otras experiencias que tuve en Texas, como en Abilene, cuando fuimos por primera vez a la escuela de canto, totalmente racista. Es racismo, hermanos. Como lo quieran ustedes ocultar, figurar, es racismo. Pero no sorprende, Noelia, esto no sorprende. ¿Por qué no sorprende, Noelia? Porque eso pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también había racismo. Los judíos, ¿qué decían? Los gentiles no son iguales a nosotros. ¿O no es cierto, hermanos? Y había racismo. Y solamente porque no estaban, ¿qué, hermanos? Circuncidados. ¿Tú crees que los hermanos no sabían quién sí, quién no? A ver, ¿creen que sabían o no, hermanos? Hasta las hermanas sabían. ¿Por qué sabían? Por el trato que les daban. Los trataban como una generación o como cristianos de segunda clase, y en la iglesia no hay cristianos de segunda clase. Todos estamos en la clase ¿qué? Similar. Todos somos ¿qué? Iguales. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 3 en el versículo 25: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de ¿qué? De personas. O sea que lo que viene a decir Martin Luther King no fue el primero que lo dijo, ni tampoco Gandhi, ¿ok? No son los primeros, hermanos.
Desde el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, la iglesia primitiva fue la primera que predicó, hermanos, igualdad. Pero no para toda la sociedad. Igualdad dentro del reino de los cielos, que es donde realmente nos importa. No fuera, porque fuera siempre va a haber. No lo vas a poder erradicar. Ok, ahora, entonces el bautismo sí es que circuncisión. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Según lo vemos. Pero también queremos explicar esto que es importante, hermanos. ¿Verdad? Dice ahí en Colosenses otra vez 2. A ver aquí si lo tengo bien. Así, aquí está otra vez. Versículo 14 otra vez. 2:14 dice, anulando. ¿Qué significa la palabra anular? Ok. Anular indica sacar, lavar, absolver, obliterar, suprimir, anular, borrar. Es lo que significa, ¿ok? Entonces, en el bautismo se anulaba todo el Antiguo ¿qué? Testamento. Pero fue un concepto muy difícil de comprender de parte de los judíos de aquel tiempo. Vamos a ver también Romanos 6:4. Veamos Romanos 6:4. Preguntas hasta aquí, hermanos. ¿Alguien tiene preguntas? Ya tenemos más audiencia. Menos preguntas, pero más audiencia. ¿Por qué estamos afirmando esto? Es importante que la iglesia lo entienda, los niños, los jóvenes, porque es lo que estamos pasando, le estamos dando la doctrina de los apóstoles. Cuando nosotros no estemos aquí, les va a salir un inicuo por ahí, ya quitemos esto, aquí ponemos otra cosa. ¿Para qué? No te vas a bautizar. Es más, hagamos bautismos masivos. Agarra la manguera y así era. Como hizo aquel inicuo, ¿verdad? Que agarró una pistolita de agua y así de lejos les estaba aventando la agüita. Quiero que tú entiendas, hermanos, de dónde viene este concepto, porque hay gente, hermanos, que no respeta la palabra. Especialmente el día de hoy no hay respeto por la ley de Dios. O hacemos lo que queremos, porque la igualdad, pensamos, hermanos, se establece de una manera contraria. ¿Ok? La igualdad se tiene que establecer a través de la verdad, que es la Biblia. Sin la verdad no puede haber una verdadera igualdad. Hermano Iván. Totalmente. Dice la Escritura, la diferencia entre Pablo y los demás apóstoles es que los otros ya habían sido bautizados por Juan el Bautista y luego fueron bautizados por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. La ausencia del relato de su bautismo no quita que esto mismo haya sucedido. ¿Ok? Muy bien. Porque si no hay un relato en el que, porque recuerda que los apóstoles fueron escogiendo poco a poco. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Y entre ellos ya había apóstoles, discípulos que eran de Juan primero. Entonces, la ausencia de este relato no anula el mandamiento de Jesús para el día de hoy. Pues ellos no, nosotros tampoco, no. Ellos son una cosa, nosotros somos otra cosa. ¿Ok? Aunque todos somos parte de la iglesia. Muy bien. Romanos 6:4, ¿ok? El bautismo es la sepultura del viejo hombre. Ahí tiene que ver con el prepucio, con la carne, con lo que estamos hablando. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. La pregunta sería, ¿para qué se bautiza una persona? Para ser sepultados juntamente con Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Ahora, si una persona cree en Jesús, se arrepiente y cambia, ¿ok? Eso no quiere decir que fue bautizada, según lo que hemos estado mirando. El bautismo es algo público. La confesión es algo pública. Por eso le dice Pablo a Timoteo que no descuide, ¿verdad? Que aquella profesión que había hecho delante de muchos ¿qué? Testigos. O sea, es público. Yo les puedo decir cuándo fueron bautizados algunos de ustedes, no me acuerdo de todos. ¿Ok?
Me acuerdo más o menos de algunos, hasta los edificios que fueron bautizados, en los ríos que fueron bautizados. Algunos si fueron bautizados ni lo sé, pero confío que sí. Tampoco lo sé por allá, pero sí recuerdo, recuerdo cuándo fue bautizado. Mano Mauro, quién sabe, tampoco, pero esa parte pública es una que todos vimos. O sea, si yo veo que el hermano fue bailarín, fue drogadicto, fue borracho, fue esto y esto y esto y esto y esto y esto, públicamente al bautizarse está enterrando al hombre. Nosotros podemos ayudarle a que él rinda cuentas y que haga frutos dignos de ¿qué? De arrepentimientos, porque es algo público. Ahora, no fue público la parte del eunuco, pero sí estaba Felipe. No fue público la parte de Pablo, pero sí estaba Ananías. Por eso alguien te bautiza. Pero después se hace público cuando todos saben y se enteran. Si Pablo hubiera sido el mismo después del bautismo, no hubiera entendido el evangelio. Pablo dice que si las cosas que él edificó o destruyó, pero las mismas vuelve a edificar, se hace transgresor mismo. Romanos 6:4 dice que el bautismo es muerte ¿de qué? Del viejo hombre. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Viejo hombre, yo en mi vida he sido, lo voy a decir de la mejor manera para que no se confunda, ¿ok? He sido 3 personas. He sido el niño que estaba en comunión con Dios. Y luego fui el viejo hombre que entró en el pecado y anduvo de pecador. Ay, sí, bien pecador, amén, hermano. Por Ciudad de México y luego por acá, por Elgin, por acá, por todo acá. Discovery. No, allá nunca fui. A La Pulga nunca fui, Discovery, sí, güey. Entonces yo fui ese hombre y ahora soy este hombre que crucifiqué todo en el bautismo. Fue difícil totalmente, porque cuando salí de las aguas, ya les he dicho yo anteriormente, o sea, hay tentaciones totalmente, pero yo ya he crucificado. El contexto de Pablo en Romanos 6 es: perseveramos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, no, porque el bautismo es la sepultura ¿de quién? Del viejo ¿qué? Y por lo tanto el bautismo también es la resurrección espiritual. Por eso si alguien, hermano, quiero que entiendas, ¿ok? Muchos jovencitos dicen, yo me quiero bautizar, está bien, pero piénsale, ¿ok? Piénsale bien, porque no hay excusa diciendo, es que yo no viví la vida, hermano, como usted la vivió. Deme chance, ¿no? No se trata de que yo te dé chance, ¿ok? Se trata de que usted decidió bautizarse a un nuevo hombre. Es que yo quiero experimentar, eso lo voy a decir para los que quieren experimentar, siempre, yo quiero saber qué se siente, siempre sale lo mismo. Yo quiero saber qué se siente por mí. Escúchame, hay cosas que yo en toda mi vida nunca sabré qué se sienten. ¿Tú sabías eso? Hay cosas que tú en tu vida, gente que se muere que nunca supo qué se siente. Por ejemplo, yo nunca hice coca como otros. Digo, perdón, es que yo los conocí antes. Yo nunca hice coca como otros. O marihuana como otros. No, nunca hice marihuana. Sé que huele, pero nunca la fumé. Entonces, en ese sentido, yo nunca he experimentado eso. Nunca lo he experimentado, hermanos. No me voy a poner aquí a los 44 años o cuando me bauticé a los 21 años. Yo quiero saber qué se siente antes de... Pero por favor. O sea, no a los 30. O sea, tú dices, no, hermano, es que usted ya está grande. Pues yo me bauticé a los 21. Podríamos decir que la plenitud de la juventud la pasamos como cristianos ya. Entonces, aquí no se trata de eso. Yo quiero saber qué se siente. Quiero irme a fornicar para saber qué se siente. No se trata de eso. El viejo hombre anula, elimina todo eso y también hay una resurrección del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre. El bautismo también es lavamiento y santificación. Fíjate cómo dice 1 Corintios 6, versículo 11. ¿Les gustó esa historia? ¿Verdad? Empecé a hablar de mí todos. Amén, hermano. Amén, hasta que dije acá coca y volteé para acá y todos se asustaron.
Están preguntando en YouTube, a lo mejor ahorita van a decir, ¿quién se sentó de aquel lado, mano? No, eso ya no. 1 Corintios 6:11 dice ahí. Qué bonito se siente que haya más gente en la iglesia, qué bonito. 1 Corintios 6:11 dice así. Dice, y estos seráis algunos, mas ya habéis sido, ahí está, lavados, número 1. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús. Aquí entendemos una cosa importante, ¿ok? Que en el bautismo se encierra la justificación. La justificación no viene antes del bautismo. Yo creo ya soy justificado. No, cierto, chiquito. Porque la fe sin las obras ¿está qué? Aquí vemos que los que fueron lavados en ese momento fueron santificados y en ese momento fueron ¿qué? Justificados. La justificación, ¿se requiere arrepentimiento? Sí. ¿Se requiere fe en Jesús? Sí. Pero se requiere también, ¿qué más? Por eso, en la doctrina de los apóstoles, tenemos este engrane que es todo. Es todo. Pero a veces es mejor que la gente venga, yo ya creo, pues sígale viniendo. Pero nunca digas, yo ya estoy listo para arrepentirme, porque listo nunca vas a estar. Eso se hace cuando se hace. Y en el caso de lavarse y bautizarse es esa parte. Hay mucha gente que cree y se muere creyendo, hermanos. No es suficiente. La justificación viene por el bautismo también, según el relato. ¿Por qué? Versículo 8, 6:9 dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ok? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais ¿qué? Algunos. ¿Cuándo? Antes de la crucifixión, de la sepultura y de la resurrección, que es el evangelio en uno mismo. ¿Ok? Hermanos, aún lo digo para los grandotes porque a veces la parte de yo quiero saber qué se siente, ¿ok? A veces esa parte, hermanos, nos viene con la andropausia. O sea, ¿cómo es posible que ya el hermanote, ya bien grandote, 40, 50 años y todavía quiere vivir como un jovencito? Quiere andar ahí con una muchacha de 20, 25 años, ya con su esposa, por favor. Se pone botas y pantalones bien apretados, como si fuera charro. Es que quiero que sepan, hermanos, que el sentimiento del viejo hombre no se termina, hermanos, permanece ahí. Y eso de erais algunos es una lucha que tenemos constantemente todos. No eres tú solamente, son todos la tenemos. Y no solamente Pablo habló de ello, también Pedro habló de ello. Fíjate cómo dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, en el versículo, primera carta de Pedro, capítulo 4, en el versículo 1, y el contexto es el bautismo, ¿ok? Mira, 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Fíjate, el bautismo, ¿qué es el contexto? Versículo 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, ¿qué dice? Que el cristiano padece en la carne. ¿A poco no? No, pues va pasando un ejemplo. Ya no voy a decir Juan porque luego se molesta. ¿Okay? Omar, por ejemplo. Bueno, Omar no lo conocí que fue ladrón. Yo, por ejemplo, vamos a decir yo, ¿ok? Entonces, voy ahorita ahí en la calle y hay una marcha. Pues me uno, ¿no? Y luego de pronto se meten al Apple Store y rompen los vidrios. Y entonces mi viejo hombre dice, Ricardo, acuérdate cómo estabas en la Ciudad de México. Mira, acuérdate, Ricardo, te metes, la agarras y corres. Corres lo más rápido posible. Lo estoy haciendo en forma de broma porque así se ríen, ¿ok? Pero es un contexto real. Eso es padecimiento. El no hacerlo. No, Ricardo. Ándale, no, ya te dije que no. No. Pedro lo pone como padecimiento. O aquel que fue borracho, hermanos, y que de pronto se sienta con los compañeros y sacan 20 frías, bien frías ahorita con el calor de esta semana, congeladas, y aquel está padeciendo. Mira. ¿Qué quiere tomar? Una agüita fría, por favor. ¿Creen que no es cierto, hermanos? O aquel que tiene presión de la familia
porque todos son adoradores de la idolatría. Ándele, vamos, ándele, usted va a hacer lo mismo y está ¿qué? Padeciendo. Pedro aquí indica, y el contexto es el bautismo, dice, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Okay, yo tengo 23 años de bautizado, ya tengo más tiempo de bautizado, más tiempo en Cristo que fuera de Cristo. ¿Ok? Entonces, todos estos años, también yo he tenido que padecer en la carne. He tenido que elegir mis amistades, los lugares que visito, porque si me expongo va a ser más el padecimiento de la carne. A ver, si te ponen aquí un vasito con puros M&M's y puros chocolatitos, ¿verdad? Ya se me antojó. ¿A poco no? Y uno resiste, padeces. Pero si no lo tuvieras, no padeces. Entre más te expones, más padeces. Dice Pedro, baste ya, conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables ¿qué? Idolatrías. Estábamos hablando del contexto del bautismo, hermanos. Muerte, sepultura y resurrección. Y dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Acaso no vas a ir a la fiesta que vamos a hacer nosotros acá en la fábrica? ¿No vas a ir? Ándale, ¿no vas a ir? Y tú, no voy a ir. ¿Acaso no vas a recibir? Porque esa presión es la que más recibimos. Y les sorprende. ¿Y sabes qué dicen, hermanos? Dicen, no, pues, te tienen sujeto en tu religión, eso es falso, no saben vivir, porque a ellos les sorprende que no corráis. ¿No voy a correr? ¿O voy a correr? Basado en el bautismo. Y dice ahí, desenfreno y os ultrajan. Sí, se burlan, te desprecian. Yo creo que no me ascendieron a mí en una posición por esto. Ya no hablo de la iglesia, hablo de la compañía que trabajaba antes, okay, aquí no hay ascensiones, okay, de la compañía. Yo creo, porque cuando yo entré de ejecutivo me acababa de bautizar. Y yo andaba bien filoso, hermanos. No se hace, sí se hace, no se estaba así. Y creo que mis jefes se dieron cuenta de eso, de ciertas cosas que no participaba. Se dieron cuenta de eso. Ahora, les cuento algo, ¿ok? Aun cuando nos dieron un premio, fue un día miércoles. Y me dice el jefe, tienes que venir a recibir tu premio. Fíjate, en la noche una cena. Le dije, llego, pero llego tarde. Tienes que venir, ¿te acuerdas, Cani? Tienes que venir porque es un premio muy importante, se le da al mejor ejecutivo de todo Chicago. Tienes que venir. Llego después y luego se les ocurre hacerlo al sur de Chicago, hermanos. Dije, vine a la iglesia, acabé miércoles, y luego me fui. Ya habían anunciado, ya habían pasado, yo llego a la mesa y ahí está mi premio ahí. Pero lo agarré, ahí lo tengo en la casa. Entonces mi jefe ha de haber dicho, no lo voy a doblar, porque había cosas que querían que hiciéramos que estaban en contra de nuestras convicciones, y no me vas a doblar, chiquito. Ya después me dieron otro premio y ahí sí pasé, pero ese ya era otro premio. A ellos les extraña, a veces no te van a promover los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón canción entona esta canción. Cuán grande es Dios
cuán grande es Él.